Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Hace poco se publicó sincronizadamente en El Mundo la obra póstuma de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos, 10 años después de la defunción del escritor colombiano. La versión en chino ha tenido una excelente acogida entre los lectores chinos. ¿De qué se trata este libro y cómo es la situación de la traducción y publicación de las obras literarias hispanohablantes en China? Para profundizar sobre estos temas, hoy charlaremos con el traductor de la versión en chino de En agosto nos vemos, el señor Hou Jian, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an. Hola, profesor Hou, bienvenido a nuestro programa. Hola, muy buenas. Sí, en primer lugar quisiéramos agradecerle su excelente labor a la hora de hacer llegar a los lectores chinos la traducción al chino del legado de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos. Sabemos que este libro se publicó en todo el mundo en marzo de este año. Entonces, ¿podría hablarnos de los antecedentes de su publicación? ¿Qué retos ha encontrado en el proceso de traducción? Sí, claro, muchas gracias por la invitación y el elogio. Los lectores por la primera vez saben de la existencia de este libro fue en el año 1999, cuando García Márquez, junto con José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1998, participó en una actividad celebrada en Casa de América en Madrid. En vez de dar un discurso, leyó ante el público una parte de este libro, que es el primer capítulo de esta novelita. En una entrevista del mismo año, Gabriel García Márquez confesó que escribiría una novela compuesta por 4 o 5 historias de amor, pero con la misma protagonista Ana Magdalena. Pero poco después, como sabemos, García Márquez empezó a escribir otra novela de amor, titulada Memoria de mis putas tristes, y la publicó a comienzos del nuevo siglo. En el año más o menos 2003 o 2004 volvió a escribir En agosto nos vemos. Y este trabajo duró más o menos un año entero y envió la 5ª versión del libro a la agencia Garman Parseis. Para mí, este hecho es muy significativo, porque si García Márquez realmente no estaba satisfecho con este libro, no se lo enviaría a su agente, a su editora, ¿no? En el año 2010, la famosa agente Carmen Parseis pidió a Cristóbal Pera, famoso editor, quien ha trabajado muchas veces junto con García Márquez, para que éste animara y ayudara a García Márquez a terminar la novela. Fue justamente en ese entonces García Márquez le dijo a Cristóbal Pera que sí, la novela ya tenía un final y era una historia completa, ¿ya? Pero muy pronto empeoró el estado de salud del escritor. Y como todos sabemos, en el año 2014 falleció el gran maestro. Y 10 años después, en ese año, el día 6 de marzo, que es el día de nacimiento de García Márquez, se publicó en todo el mundo En agosto nos vemos, incluidas todas las traducciones, ¿no? Todas las versiones traducidas de este mismo libro por la exigencia de la parte de España. Y como traductor chino de este libro, siempre intento transmitir con fidelidad y sensibilidad la esencia de esta novela, manteniendo intacta la belleza y la profundidad de las palabras escritas por García Márquez. A decir verdad, no me encuentro con muchas dificultades en el proceso de la traducción de este libro, principalmente por 2 motivos. El primero, García Márquez, cuando escribió este libro, utilizó un lenguaje fácil de entender y también con una estructura más sencilla, muy distinta a la estructura de algunas novelas magistrales suyas, por ejemplo, Cien años de soledad, El otoño del patriarca. Y el segundo motivo es que
he leído casi todas las novelas de García Márquez. Es decir, estoy muy familiarizado con su lenguaje, con sus técnicas narrativas. He hecho muchas consultas, por ejemplo, sobre los nombres de los músicos, de los bailes, de las músicas, cuando traduje En agosto no vemos. Pero esos son trabajos básicos para un traductor literario, ¿no? Por eso creo que no merece la pena mencionarlos. Bueno, sí, hemos leído en el prólogo de este libro que García Márquez no estaba muy satisfecho con la novela y que su consideración final fue: este libro no sirve, hay que destruirlo. O sea, utilizó la palabra destruir. Y por lo tanto, algunas personas piensan que su publicación estaba en contra de la voluntad del autor. Entonces, ¿qué opina usted de esta polémica y qué tipo de libro es En agosto nos vemos? ¿Y por qué cree que merece la pena publicarlo? Ha sido una muy buena pregunta. Y debemos saber que cuando García Márquez dijo, este libro no sirve, hay que destruirlo, ya ha perdido casi toda la memoria, ¿no? Y en ese entonces casi no podía reconocer a nadie, solamente a Mercedes Parcha, su mujer. Y en su propia casa, cuando leyó las novelas, muchas veces no podía darse cuenta de que esas novelas fueron escritas por él mismo. Y por eso los dos hijos de él, Gonzalo y Rodrigo, creen que probablemente el García Márquez de entonces ya ha perdido la capacidad de evaluar bien este libro. Tras el fallecimiento de García Márquez, en realidad casi todos los documentos relacionados con él, con García Márquez, fueron comprados y guardados por la Universidad de Texas de los Estados Unidos. Y durante estos últimos 10 años, muchos investigadores sobre García Márquez, sobre la literatura hispanoamericana, han ido a la biblioteca de la Universidad de Texas y tenían la oportunidad de leer el manuscrito de este libro, de esta novelita. Y dicen que la mayoría de ellos insistieron en que había que publicar este libro. Por eso, 10 años después, en este año, por fin los dos hijos de García Márquez decidieron publicarlo, porque 10 años antes, como sabemos, los dos hijos ni destruyeron el libro ni lo publicaron, ¿no? Sino dejarlo a un lado con la esperanza que el tiempo decidiera qué hacer con este libro. Pues, a decir verdad, para preparar numerosas actividades sobre este libro, sobre la versión china de En agosto no vemos, he releído 4 o 5 veces esta novelita. Y cada vez llegué a descubrir nuevas cosas, ¿no? Nuevos detalles, nuevos temas. Y creo que, claro, este libro no tiene una calidad literaria tan alta como esas novelas magistrales de García Márquez, tales como Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, pero tiene su propio valor literario, porque con él podemos ver más claramente el panorama general de la vida creativa, literaria de García Márquez. E incluso tras la lectura de este libro podemos hacer algunas reflexiones más profundas de las novelas anteriores escritas por él, sobre esa frase de García Márquez, que dijo, este libro no sirve, y hay que destruirlo. Y recuerdo un ejemplo que es Javier Marías, un escritor reconocido español. Una lástima que ha fallecido hace unos 2 años. Es un escritor famoso y también un traductor. Y una vez dijo que para él de ninguna manera se debía publicar una obra póstuma de un escritor contra su propia voluntad. Pero Javier Marías es un lector fervoroso de las obras de Nabokov
Y poco después, cuando se publicó una obra póstuma de Nabokov, Javier Marías en varias ocasiones expresaba sus alegrías, ¿no? Y se sentía muy feliz. Creo que ese es un ejemplo muy bueno para entender, para explicar esa pregunta. Porque como lector, ¿no? Como investigador o como simplemente aficionados a la literatura de García Márquez, a la literatura de Hispanoamérica, no tenemos el porqué de criticar o detestar la decisión de la publicación de ese libro. Sí, yo también he leído este libro. O sea, para mí, además de ser una novela, me sirve como una herramienta para conocer el interior del escritor en sus últimos años de la vida. Es decir, como su publicación me dejan conocer lo que estaba pensando en la última etapa de su vida. Y por eso casi me hace pensar que le he estado acompañando en este periodo. Entonces, creo que es un gran consuelo para todas las personas que lo aman. Y para muchos lectores en China, no familiarizados con ellos, tanto Gabriel García Márquez como la literatura latinoamericana en general son representantes del realismo mágico. Pero en realidad, tomando este libro como ejemplo, no todas las obras de literatura latinoamericana presentan características de esta corriente. Entonces, ¿qué otras obras literarias latinoamericanas creen que merecen ser conocidas por los lectores de China? Bien, es verdad que, claro que no todas las obras literarias de América Latina son de realismo mágico. O sea, la mayoría de ellas no pertenecen a esa corriente literaria, ¿no? Y personalmente recomendaré a los lectores chinos a leer, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, a Juan Carlos Onetti, a Roberto Bolaño. Todos estos escritores ya tienen una edad mayor y los dos últimos ya han fallecido hace 20 o 30 años. En cuanto a las generaciones nuevas, recomiendo la lectura de Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, Alejandro Zambla, escritor chileno, y a algunas escritoras argentinas de estilo fantástico. Por ejemplo, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez. Todos estos escritores tienen una edad de más o menos 50 años. Y muchos escritores chinos contemporáneos como Mo Yan y Yu Hua dijeron que su creación literaria fue inspirada en cierta medida por la literatura latinoamericana. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones al respecto? Sí, es verdad. En realidad, la traducción, la difusión y la recepción de la literatura hispanoamericana en nuestro país llegó a su primer apogeo en los años 80 del siglo pasado. Y entre a mediados de los años 90 hasta comienzos de este nuevo siglo, hasta 2007 o 2008, esa tendencia cayó a un fondo del ciclo. Y desde el año 2009, con las nuevas publicaciones de algunos escritores famosos de América Latina y también con el premio Nobel ganado por Mario Vargas Llosa, la traducción y la difusión de la literatura hispanoamericana llegó a otro apogeo. ¿Y por qué esa tendencia llegó al primer apogeo en los años 80? Creo que se debe a la política de la reforma y la apertura. Y además, en el año 1982, dicen que fue la primera vez que los lectores chinos podemos recibir las noticias sobre el Premio Nobel de Literatura al mismo tiempo que los lectores extranjeros. Y en ese año el ganador justamente es el propio Gabriel García Márquez. Y cuando llegó esa noticia, casi todos los lectores chinos estamos muy sorprendidos, porque siempre creíamos que tanto China como los países de América Latina somos del tercer mundo, ¿no?
Y un escritor tercermundista de Colombia también puede ganar un premio literario tan prestigioso. Por eso, desde ese entonces, muchos escritores chinos, por ejemplo, Mo Yan o Yu Hua, empezaron a leer a García Márquez, a leer a los escritores de América Latina, para aprender de ellos las nuevas formas de narrar historias. Sí, de hecho, debemos admitir que la literatura hispanohablante todavía es una categoría literaria relativamente poco popular en China. En los últimos años, ¿qué esfuerzos han realizado los jóvenes académicos como usted o otros editores para promover la literatura hispanohablante? Sí, es cierto. En realidad, en los últimos años, los hispanistas chinos siempre nos esforzamos mucho por promover el intercambio y el aprendizaje mutuo entre nuestro país y América Latina. Algunos de nosotros se centran en la traducción, la difusión y la recepción de la literatura china en los países hispanohablantes, buscando buenas editoriales extranjeras para que publiquen la literatura china o ayudar a poner en contacto a los escritores chinos con los escritores que escriben en español. Y también animamos frecuentemente a nuestros alumnos de máster, de doctorado, a hacer investigaciones sobre ese tema. Recuerdo que hace 2 o 3 años tengo un alumno que escribió su trabajo fin de máster sobre un traductor literario español, quien ha traducido varias obras de Jia Pinghua, famoso escritor de nuestra provincia de Shanxi. Creo que son casos muy representativos. Y personalmente yo he dedicado 7 u 8 años a la traducción de la literatura hispanoamericana a nuestro idioma. He traducido unos 20 obras en estos 7 años. Y hace un año, en la famosa plataforma Bilibili, he dictado una asignatura digital titulada La magia, el poder y el amor, la narrativa de Hispanoamérica. Justamente en este año voy a publicar un libro titulado Más que el realismo mágico. Escribí ese libro, creo que no solo para los estudiantes de la filología hispánica, sino para un público más amplio y más general de nuestro país. Sí, y por otra parte, ¿cuál es la situación de publicación de las obras literarias chinas en América Latina? Bien, aquí tengo 3 historias para mí interesantes sobre tres historias sobre 3 ganadores del Premio Nobel de Literatura. Primero, cuando estuve en España, un día fui a una librería a comprar libros. Entró una mujer y preguntó si se vendían los libros escritos por el ganador del Premio Nobel de China, ¿no? Podemos notar que tiene ganas de leer las obras de Mo Yan, pero posiblemente no podía pronunciar el nombre de él, o no sabe, o no sabe el nombre de Mo Yan. El segundo caso es que hace 5 años, cuando fui a Madrid a hacer una charla personal con Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2010, y le pregunté por qué aceptó hacer esa charla personal conmigo. Y me contestó que es que casi ningún hispanista chino ha ido a su casa a hablar con él. Y tenía muchas ganas de saber cuál es la situación o la condición de sus propias obras, la difusión en nuestro país, o también de la literatura hispanoamericana, ¿no? En general. Aprovechando esa oportunidad, le pregunté,
si había leído a algunos escritores chinos y me dijo que no, que muy poco, casi nada, solo algunos cuentos en su viaje a nuestro país en el año 2011. Y hace poco, Gurnard, ganador del Nobel de 2021, vino a visitar a nuestro país y también confesó que leía muy poco la literatura china. Y según él es que había muy pocas traducciones en la lengua inglesa de la literatura china. Pero en mi opinión, el número de las traducciones de nuestra literatura, tanto en la lengua inglesa como en la lengua española, no es muy bajo, Mm, ¿no? El problema es que cómo hacer son, llegar sí, sí, y sí, cómo son promocionarlo. esas traducciones. Y otro problema es eso, cómo son las condiciones de la difusión y la recepción de esas traducciones en los países hispanohablantes. Sí, entonces desde su perspectiva, ¿qué autores chinos creen que merecen la pena recomendar a los lectores latinoamericanos? ¿Tiene planes de traducir y recomendar obras chinas a lectores hispanohablantes en el futuro? ¿Cuál es el escritor que quiere traducir? Sí, los escritores chinos contemporáneos, por ejemplo, Mo Yan, Yu Hua o Yan Lianke, etcétera, ya tienen muchas obras traducidas a la lengua española. Y me dicen que las obras de la literatura china en los países hispanoamericanos más vendidos son Tres cuerpos de Liu Cixin y El don de Mei Jia. Y eso siempre me provoca muchas reflexiones. Y frecuentemente pienso por qué no traducimos más obras literarias también muy populares en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, siempre he sido lector fervoroso de las novelas de Jin, ¿no? De las novelas del estilo wuxia. Y si tuviera la oportunidad de traducir a algún escritor chino a la lengua española, posiblemente elegiría las obras de Jin. Y además, desde niño me han gustado mucho leer las novelas de la literatura clásica de nuestro país. Por ejemplo, Romance de los Tres Reinos, A la orilla del agua o Creación de los dioses. Pero sí, algunas de estas obras ya tienen una o dos versiones españolas. Pero si tengo la oportunidad voy a intentarlo de nuevo. Y también tengo una idea muy interesante para mí. También quiero traducir las historietas gráficas al español, o sea, en chino, Lianhuanhua. Y creo que seguramente a los lectores de los países hispanohablantes van a gustar mucho esa forma de la expresión artística, ¿no? Sí, es como cómic en chino. Entonces, ¿cuáles creen que son las similitudes y semejanzas naturales entre China y América Latina en historia, humanidades y desarrollo social para que los pueblos de ambas partes puedan entenderse y compartir los mismos sentimientos? Sí, existen muchas similitudes, afinidades o semejanzas entre China y América Latina que nos permiten comunicarnos y entendernos mejor. Por ejemplo, tanto China como los países de América Latina tenemos una historia llena de luchas por la independencia y también por la soberanía nacional contra el colonialismo y contra la dominación extranjera. Y también ambas partes tienen una cultura muy rica, ¿no? Muy diversa, que nos permiten adoptar una actitud o una visión más abierta ante las otras civilizaciones. Y además, tanto China como muchos países de América Latina están comprometidos con el desarrollo económico y social de las poblaciones, lo que puede generar
colaboraciones y aprendizajes en muchos ámbitos, por ejemplo, en la infraestructura, la tecnología y la innovación. Esas similitudes o afinidades, semejanzas proporcionan una base sólida para que los pueblos de China y América Latina se comprenden y conectan entre sí a nivel histórico, social y cultural. Sí, en los últimos años, bajo el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha interactuado con el mundo con una mentalidad cada vez más abierta, reforzando constantemente sus conexiones con los países latinoamericanos y con el mundo. Entonces, ¿qué papel cree que pueden desempeñar la literatura y la cultura en este proceso? Bien. Creo que la literatura y la cultura siempre desempeñan un papel muy importante en el fortalecimiento de vínculos entre China y los países de América Latina y también con el resto del mundo, ¿no? Bajo el marco de la iniciativa La Franja y la Ruta. Por ejemplo, la literatura y la cultura pueden promover el entendimiento mutuo y también el aprendizaje mutuo, fomentar el diálogo y la cooperación, y también pueden servir de puentes entre los pueblos de ambas regiones. Por la literatura y también por la cultura, por la traducción, la gente podemos llegar a entendernos mejor. Y con ese entendimiento mutuo, creo que podemos entendernos a nosotros mismos mejor, más claro, más claramente, haciendo reflexiones más profundas, autoevaluaciones más justas e incluso autocríticas. Algo que creo que es muy importante o indispensable para el desarrollo de un pueblo. Sí, además de todo eso, ¿qué otras oportunidades y vías cree que pueden explorarse para los intercambios culturales entre China y América Latina? ¿Qué más podemos hacer para que el mundo conozca a China? Sí, existen diversas oportunidades y vías que pueden explorarse para fomentar los intercambios culturales entre China y América Latina, así como para promover un mayor conocimiento de China en el mundo, ¿no? Por ejemplo, organizar eventos culturales juntos, como exposiciones de arte, conciertos de música y representaciones teatrales y proyecciones de películas, o promover la traducción de las obras literarias, ¿no? De poesía, de ensayos y otras formas de expresión literaria. Y también podemos facilitar el intercambio de conocimientos y prácticas culturales en áreas como la artesanía, la gastronomía, ¿no? La medicina tradicional, el folclore y las artes escénicas. Pueden enriquecer la experiencia cultural y fortalecer los lazos entre las comunicaciones. Sí, espero con nuestro esfuerzo, tanto el suyo como traductor y profesor español, como el nuestro, como medios de comunicación, la gente de ambas partes puedan entenderse mejor y de esta forma profundizar la amistad. Pues muchas gracias a nuestro invitado, el señor Hou Jian, por su análisis. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.